Hola, bienvenidos a este video en donde estamos tratando temas de diseño de reactores. Ahora toca el turno del reactor PFR. Vamos a mostrar el diseño de este sistema isotérmicamente y nos vamos a basar en la conversión. El objetivo es presentar la estructura del diseño isotérmico y para eso pues vamos a recordar los pasos que maneja el autor Fogler, en donde lo primero que debemos de identificar es el reactor en el cual se va a llevar a cabo la reacción, en este caso la ecuación de diseño, después el comportamiento de nuestra reacción con una ecuación matemática de la cinética, después la relación de la concentración con la conversión dada por la estequiometría. Ya que se tienen estos tres pasos, se combinan y la combinación va a dar como resultado una ecuación que debemos de evaluar, y esta ecuación para el PFR es una ecuación diferencial que se puede resolver de forma gráfica, de forma numérica, analítica o con un software. Esto va a depender pues del grado de complejidad de la ecuación. Para este caso, en este video vamos a mostrar la forma analítica. Vamos a posicionarnos en el primer paso, que es la ecuación de diseños. Vamos a estar manejando ahorita este caso particular de la ecuación. Vamos a decir que lo que va a cambiar es la velocidad de reacción. Puede ser una cinética irreversible, una cinética reversible o puede ser una cinética heterogénea. De ahí, en la parte de la estequiometría, pues nos vamos a posicionar dentro del sistema en flujo, porque estamos en un PFR, y pues debemos de identificar si nuestra reacción es líquida o es gas. Si es líquida, vamos a considerar flujo volumétrico constante, y si es gas, vamos a considerar gas ideal, y vamos a medir esa variación a partir de estas expresiones. De forma un poquito más visual, podemos considerar que para reactores en fase líquida, el flujo volumétrico va a ser constante y lo podemos expresar con esta expresión en donde el flujo volumétrico final es igual al flujo volumétrico inicial, porque vamos a despreciar los cambios de densidad, o vamos a decir que son muy pequeños. Para la fase gas ya no ocurre eso, entonces no podemos decir que los flujos volumétricos son iguales, tanto iniciales como finales, y las expresiones que nos dan esa variación es esta en cuanto al flujo volumétrico y esto en cuanto a la concentración, ¿sí? Dependiendo al dato que ustedes quieran calcular. Bueno, vamos a recordar aquí que estamos en sistemas isotérmicos, esto se nos va a hacer 1, y vamos a considerar también sistemas isobáricos, esto se nos va a hacer 1. ¿Vale? Ahora, vamos a ver un ejemplo. Vamos a tener una reacción líquida con una velocidad de reacción elemental en donde 2 moles de A van a producir un mol de B más un mol de C. ¿Vale? El primer paso es la ecuación de diseño. Esta ecuación de diseño la podemos observar de esta forma, en donde el cambio de la conversión con respecto del volumen es igual a menos la velocidad de reacción de la especie A sobre F de A0. En el paso 2, que es la ecuación de la cinética, como estamos en una reacción elemental, el orden de reacción debe de coincidir con el coeficiente estequiométrico. Por consiguiente, menos la velocidad de reacción de la especie A es igual a la constante de velocidad multiplicado por la concentración de la especie A elevado al cuadrado, ¿vale? Solamente es la especie A porque solamente tengo un reactivo, la reacción es en un solo sentido, entonces es por eso que se plantea de esta forma. Ahora, para el paso 3, que es la estequiometría, vamos a recordar que el autor nos maneja que el coeficiente estequiométrico del reactivo limitante debe de ser 1, por consiguiente dividimos todo entre 2 y obtenemos esta expresión. Con eso, y considerando que el flujo volumétrico va a ser constante, vamos a ocupar esta expresión que nos relaciona la concentración de las especies con respecto a la conversión. Para la especie A, nos denota que teta de i es igual a esta expresión matemática, y cuestión importante que debemos de recordar que como la especie A es un reactivo, su coeficiente estequiométrico debe de ser negativo. Por consiguiente, la expresión resultante va a ser esta: C de A es igual a C de A0 por 1 menos X. El paso 4, recordemos que es la combinación. Vamos a sustituir esto aquí y después el resultado lo vamos a sustituir en esta expresión, ¿vale? El paso es este, la velocidad de reacción, la sustituyo la estequiometría, recordando que todo esto es la estequiometría, ¿sí? Y esta expresión la voy a ingresar en la ecuación de diseño, ¿vale? Lo voy a sustituir aquí
y la expresión resultante es esta. Aquí aplico un poco de álgebra, esto que está elevado al cuadrado lo voy a elevar aquí y lo voy a elevar acá, ¿vale? Realizando eso, obtengo esta expresión. Ahora, también vamos a recordar, esto ya lo hemos hecho en algunos otros ejercicios del CCTR y del batch, que CDA0 entre FDA0 es igual al inverso del flujo volumétrico inicial. Entonces, si yo realizo eso, voy a tener esta expresión, ¿vale? En donde el cambio de la conversión con respecto del volumen es igual a la constante de velocidad multiplicado por la concentración de A inicial. Me queda 1 porque estaba elevado al cuadrado, ¿sí? Solamente ocupé uno de los dos que tenía, multiplicado por 1 menos x, o la conversión elevada al cuadrado, sobre el flujo volumétrico. Esta es una ecuación diferencial que vamos a resolver por el método de separación de variables y después vamos a integrar, ¿vale? Que es el paso 5, es el paso de la evaluación. ¿Cómo resuelvo esta ecuación diferencial? Bueno, vamos a aplicar aquí un poco del método de separación de variables. Este término lo voy a pasar del lado izquierdo y la derivada del volumen la voy a pasar del lado derecho, ¿sí? Obtengo esta expresión. Ahora todo esto es constante, ¿sí? Entonces lo puedo dejar ahí o lo voy a pasar básicamente para dejar el volumen solamente del lado derecho de la expresión, y entonces voy a obtener esta ecuación. Aquí solamente reacomodé para dejar el volumen del lado izquierdo. Comúnmente se acostumbra a dejar estas variables del lado izquierdo. Entonces yo tengo que el cambio del volumen es igual al flujo volumétrico sobre la constante de velocidad por la concentración de A inicial. Todo eso va a multiplicar el cambio de la conversión sobre 1 menos x elevado al cuadrado. Esto lo integro, ¿sí? Y le aplico límites. El límite del volumen va a ir de 0 al volumen, ¿sí? Que desconozco, y la conversión va a ir de 0 a la conversión. Por lo regular, me piden calcular el volumen para alcanzar cierta conversión o la conversión que se logra con cierto volumen, ¿vale? Bueno, aquí, como no hay nada que dependa del volumen, la integral con la diferencial se me va a anular y me va a quedar la evaluación de la variable del volumen, evaluándola precisamente del límite superior menos el inferior, que va a dar netamente el volumen. Entonces, esto me va a quedar en esta expresión. Ahora, aquí, como estos son valores constantes, salen de la integral, y esta expresión es la que tengo que integrar. Puedo hacerlo por cambio de variable, pero el autor Fogler en su apéndice ya maneja algunas integrales que nos podemos llegar a topar en la parte de diseño. Entonces aquí yo ya obtengo el resultado de esa integral, ¿sí? Que se hace a partir del cambio de variable, y pues ya la puedo escribir directo, ¿no? Yo sé que la integral de 1 sobre, de 1 sobre 1 menos x al cuadrado, diferencial de x es igual a x sobre 1 menos x. Entonces, considerando ese resultado, yo obtengo que el volumen es igual al flujo volumétrico inicial sobre la constante de velocidad multiplicado por la concentración de A inicial por x sobre 1 menos x. Ese es el resultado. Esta es la ecuación resultante de una reacción de segundo orden para un reactor PFR. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a relacionarlo con el número de Dunn-Kruger. Vamos a recordar que el número de Dunn-Kruger es igual a menos la velocidad de reacción inicial por el volumen sobre el flujo volumétrico inicial. Perdón, flujo molar inicial. De aquí sustituyo, recordando que esto es la forma general y solamente hay que ir anexándole el exponente de acuerdo al orden. ¿Vale? Yo recuerdo que esta división o esta relación de CDA0 entre FDA0 es igual al inverso del flujo volumétrico, y entonces obtengo esta expresión en donde pues ya tengo la relación del número de Dunn-Kruger agregando el tiempo espacial, ¿vale? Entonces el número de Dunn-Kruger para un sistema de segundo orden es igual a K por CDA0 por el tiempo espacial o tau. Entonces de aquí yo puedo relacionar eso, miren, tengo esto, voy a despejar esto, lo voy a pasar aquí dividiendo y esto va a pasar acá multiplicando. Si realizo eso, obtengo esta expresión
que precisamente es el número de Dunn-Kruger, ¿vale? ¿Sale? Si ustedes observan, esto pues es esto y corresponde al número de Dunn-Kruger. Entonces, el número de Dunn-Kruger es igual a x sobre 1 menos x. Y bueno, esta es la expresión ya despejada para la conversión. La conversión es igual al número de Dunn-Kruger sobre 1 más el número de Dunn-Kruger, ¿vale? Podemos hacer algo como lo que hicimos en los STRs, pero bueno, ya es cuestión de cómo aplicar la ecuación. Ahora, la cuestión interesante que quiero yo tratar en este video, pues es qué pasa cuando mi reacción es gas, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo la misma reacción, 2A más B da C? No, perdón, 2A da B más C y es una reacción elemental. Voy a obtener básicamente lo mismo. En mi ecuación de diseño, en mi cinética va a ser igual, pero ¿qué es lo que va a cambiar? En el bloque 3, en la parte de estequiometría, el flujo volumétrico ya no lo puedo considerar constante. Entonces la ecuación estequiométrica va a cambiar. Este término de aquí abajo y estos me dan precisamente la variación del flujo volumétrico considerando gas ideal. Entonces vamos a recordar que la temperatura y la presión para este caso en particular las vamos a considerar constantes, por consiguiente me va a quedar esta expresión matemática para una reacción en fase gas, ¿vale? Ahora, va a ser netamente lo mismo, nada más que la expresión estequiométrica va a cambiar. Vamos a combinar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sustituir todo esto aquí y el resultado lo debo de sustituir aquí. Y pues debemos de entender que el proceso algebraico pues es un poco más tardado. Sustituyo la estequiometría en la velocidad de reacción y obtengo la expresión de la velocidad de reacción en función de la conversión con un flujo volumétrico variante y después lo sustituyo en la ecuación de diseño, ¿vale? Esto lo sustituí aquí y obtengo esta expresión. Ahora, de esta expresión, pues le voy a aplicar un poco de álgebra, ¿sí? Y obtengo esta expresión. ¿Qué fue lo que hice? Pues este cuadrado lo elevé aquí, lo elevé acá y lo elevé acá, ¿vale? Y obtuve esta expresión. Esta expresión es la que voy a resolver por el método de separación de variables, ¿vale? Se incluyen más términos, entonces hay que tener presencia de eso. Aquí todavía simplifico un poco más, recordando que C de A0 entre el flujo volumétrico es igual al inverso, perdón, el flujo molar, esto que tenemos aquí, es igual al inverso del flujo volumétrico y entonces obtengo esta expresión, ¿vale? Esta expresión la voy a evaluar, voy a separar variables, ¿vale? Ahora todo esto, pues lo debo de pasar del lado izquierdo y esto del lado derecho, ¿vale? Me va a quedar más o menos así. Ahora nuevamente estos que son constantes los paso del lado izquierdo y rearreglo mi expresión para obtener esto, ¿vale? Aquí ya tengo el cambio de volumen del reactor PFR, pero en una fase gas. Ahora lo integro y bueno, es básicamente lo mismo. Esto se elimina y voy a obtener esta expresión. Ahora aquí, pues esta es una integral ya un poquito más compleja, a diferencia de la reacción en fase líquida, ¿sí? Pero nuevamente, pues nos sentimos afortunados. En el apéndice todavía encontramos esta forma de la integral, que es esta, es la ecuación A7, que puedo yo sustituir. Aquí lo único que deben de tener presente es que si no encuentro la forma de mi integral, ya sea en el apéndice o algunas tablas de integración, pues tengo que ocupar ya otro método si es que no quiero desarrollarlo de forma analítica. Puedo resolver esta integral gráficamente, como se hace con los métodos del Levenspiel. Puedo resolverla también numéricamente con la regla de Simpson o la del trapecio, dependiendo del número de puntos que tengan, se puede hacer, o con un software para resolver integrales o en su caso dejarla la ecuación en su forma diferencial
y buscar un software que nos ayude a resolver ecuaciones diferenciales. En este caso, el autor recomienda y maneja lo que es este Polymath, ¿vale? Eso posteriormente en algunos videos estaremos presentando esas metodologías. Pero aquí, pues vamos a sustituir el resultado de nuestra integral para obtener la ecuación, ¿vale? Que es esta, es una expresión bastante larga, ¿sí? En donde vamos a bueno, el volumen del reactor va a depender de ciertos valores constantes, como lo es el flujo volumétrico, la constante de velocidad, la concentración inicial y del valor de epsilon y de la conversión, ¿vale? Recordando que epsilon es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos multiplicados por la concentración inicial de la especie A. Ahora, lo que vamos a comentar pues es comparado con lo que es el CCTR. En estos casos dejábamos todo esto en función de lo que es el número de Dunn-Kruger. Entonces, pues aquí vamos a despejar los parámetros constantes que tenemos en este lado de la ecuación y vamos a obtenerlos de esta forma. Recordando que esto es tau y bueno, la multiplicación de esto nos va a dar el número de Dunn-Kruger, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Y en la parte del CCTR, pues despejábamos la ecuación en función de x o despejábamos la conversión. Aquí es más que obvio que se complica cada vez más de acuerdo al orden y a la fase de reacción despejar lo que es la conversión. Entonces, pues aquí ya nos podríamos apoyar de algunas otras herramientas para obtener estos valores. ¿Qué quiere decir? Que tengamos nuestro volumen o conozcamos el volumen del reactor, conozcamos las condiciones de alimentación y lo que tengamos que encontrar es la conversión. Para estos casos en particular, pues vamos a ocupar otro tipo de herramientas. Pero bueno, para este video eso es todo. Espero y esta información les sea útil, ustedes puedan entender la metodología que se sigue para el desarrollo o el diseño de reactores isotérmicos. Si tienen alguna duda o algún comentario, háganmelo saber en la parte de las secciones de comentarios de este video. Les recuerdo que en la descripción les dejo algo de información por si gustan contactarme y tener alguna cuestión de asesoría. Y bueno, me despido de ustedes hasta el próximo video.